Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jensi Córdoba Rivera y soy estudiante del primer ciclo de la carrera de enfermería en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán, por el curso de Biología General a cargo del docente Moreno Echeandia Gustavo Miguel. Voy a exponer sobre la respiración celular y empezaré brindándoles la definición. Respiración celular es un proceso fisiológico que consiste en el intercambio de gases con el medio ambiente. Respirar implica absorber aire, tomar parte de sus sustancias y expulsarlo luego de haberlo modificado. La célula, por otra parte, es la unidad fundamental de los organismos vivos que cuentan con una capacidad de reproducción independiente. Comprende dos fases. Primera fase, se oxida la glucosa y no depende del oxígeno, por lo que recibe el nombre de respiración anaeróbica y glucólisis, reacción que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Segunda fase, se realiza con la inversión del oxígeno y recibe el nombre de respiración aeróbica o ciclo de Krebs y se realiza en estructuras especiales de las células llamadas mitocondrias. Se clasifican en dos, respiración anaeróbica y respiración aeróbica. La respiración anaeróbica es la sin oxígeno y la respiración aeróbica es la con oxígeno. Respiración anaeróbica es un proceso biológico de oxidorreducción de azúcares y otros compuestos. Lo realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias, no de uso oxígeno, sino para la misma función se emplea otra sustancia oxidante distinta. Todos los posibles aceptores en la respiración anaeróbica tienen un potencial de reducción menor que el 0,2, por lo que se genera menor energía en el proceso. Etapas de la respiración anaeróbica. Glucosis, fermentación. Glucosis, también denominado glucólisis, es la secuencia metabólica en la que se oxida en la glucólisis cuando hay ausencia de oxígeno. Es la primera parte del metabolismo energético y en las células eucariotas en donde ocurre el citoplasma. De manera que la glucosis consta de dos pasos principales: activación de la glucosa, producción de energía. Fermentación es un proceso catabólico de oxidación completa, siendo el producto final de un compuesto orgánico. El proceso de fermentación anaeróbica se produce en la ausencia de oxígeno como aceptor final de los electrones de NAD, producido en la glucólisis, propios de microorganismos como las bacterias y levaduras. Tipos de fermentación. Tenemos fermentación acética, fermentación alcohólica, fermentación butírica, fermentación de glicerina, fermentación láctica y fermentación pútrida. Respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen de moléculas orgánicas como la glucosa por un proceso complejo en donde el carbono queda oxidado y en el que el aire es el oxidante empleado. Es propia de los organismos eucariotas que ocurren dentro de las células mediante las cuales se realiza la descomposición final de las moléculas en los alimentos en los que se produce CO2 y H2O. Diferencia entre anaeróbica y aeróbica. Anaeróbica, necesidad de glucosa en lugar de oxígeno. Aeróbica, necesidad de oxígeno para obtener energía. Anaeróbica, ejercicio de alta intensidad, y aeróbica, ejercicios de baja o moderada intensidad. Anaeróbica, esfuerzo físico explosivo y corto potencia. Aeróbica, esfuerzo físico prolongado resistente. Anaeróbica, ejemplo, hacer pesas, potencia, etc. Aeróbica, ejemplo, correr, caminar, nadar, bailar, hacer bicicleta. Ciclo de Krebs, propuesto por Anne Krebs en 1937, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarbonicílicos. Es una serie de reacciones químicas de gran importancia que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, es decir, que utilizan oxígeno.
Características. Se produce en las mitocondrias, es un componente del metabolismo, es un proceso catabólico. Proceso de respiración celular. Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua al mismo tiempo. Se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es impulsada por el movimiento de electrones a través de la cadena que transporta electrones, una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.